Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Bueno, bienvenidos al canal de Monoskrull, otra semana más charlando con autores. En esta ocasión tenemos a Fidel de Tovar y a Dani Bermúdez. Venimos un poco a charlar de esta obra que ha sido reeditada por Norma Editorial, Arashiyama, y a contar sobre todo un poco esta nueva edición, los extras, cómo surgió la obra, conocer también un poco a los autores y los proyectos que han ido surgiendo desde que se publicó esta primera obra de ellos y contar un poco toda la historia que tiene este Arashiyama. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, muy bien, muy bien. Muy Bien, contentos de tener ya la nueva edición de Arashiyama publicada y esperando a ver qué le parece a la gente. Vamos a tratar de que la gente pues se entere un poco de esta nueva edición, ¿no? Algunos ya la conocerán por esa primera edición que hubo, de dónde viene, cómo nació, cómo surgió la idea. Esa es esa fue la primera. la primera. Este es un formato, digamos, que encaja mejor con la siguiente obra que sacaste, que es el Liquid Memories, que es el mismo formato. Y para que les gusta tener en la estantería todo bien colocado y con los mismos formatos, pues mira, ya lo tenéis disponible. Pues contarnos un poco, porque esto, claro, es un caso curioso por el tema de que surgió en un concurso de Norma Editorial, fue la ganadora esta obra, y a partir de ahí, ¿cómo surgió el proyecto de decir, vale, vamos para adelante con esta idea que tenemos y a desarrollarla? Pues la idea de Arashiyama, la historia de Arashiyama es un poco peculiar porque nosotros estábamos trabajando juntos en Liquid Memories, habíamos empezado a trabajar en Liquid y un compañero de la hosto de Dani ganó el premio de Norma Editorial. De hecho, Eduard Balús, que Ujú. supongo que los oyentes lo conocerán, ahora publicó Ad Mortem con Norma Editorial y ahora está trabajando en Japón, donde ha publicado también allí una historia que ahora se publicará en Planeta Manga. Entonces, Eduard ganó el premio y entonces fue como, oye, pues parece ser que alguien de cercano ha ganado ese premio, con lo cual, ¿por qué no lo intentamos? Y le propuse una idea diferente a Dani porque Liquid Memories por extensión era imposible meterla en un tomo. Y esto es algo que siempre decimos. Cuando te presentas a un concurso donde el premio es publicar un tomo único, la historia tiene que ser para tomo único, no comprimir la idea que tengas de 30 tomos, o de dos en este caso, o tres, en un único tomo. Entonces surgió la idea de Arashiyama, eh, que surgió de un sueño. Nosotros habíamos visitado Arashiyama, habíamos viajado allí, y yo tuve un sueño con Shin y Sumie perseguidos por una sombra a través del bosque de bambú. Eso fue el germen de la historia que le planteé a Dani, que no sé cómo lo convencí para cambiar de historia y presentar el proyecto a Norma y luego ganamos el concurso. A ver, fue fácil. Convencerme fue fácil porque los dos somos unos apasionados de la cultura japonesa y Arashiyama está llena de tradición japonesa y de muchos lugares que hemos visitado y otros lugares que nos gustaría visitar, con lo cual fue bastante sencillo Mm. pegar el cambio. Además, me dijo, bueno, es una obra de un tomo, no vamos a estar mucho tiempo con ella, no va a ser como Liquid Memories, que es más larga, con lo cual incluso fue un poco una especie de respiro. Mentira, no, fue una locura. Pero al principio me lo tomé como, va a ser un respiro, o sea que el paso de convencerme fue sencillo. Y en este caso, ¿cómo es trabajar con Norma Editorial? Porque ya, no, digamos, más allá de ser un proyecto por encargo, es un proyecto personal vuestro, que a raíz del concurso, evidentemente, ganándolo, pues se desarrolla más, ¿no? ¿Cómo es trabajar, digamos, con un editor aquí en España? Por ahí está igual Luis o Anabel, que están de la línea, digamos, el manga. ¿Cómo es trabajar con una editorial aquí? La verdad es que con Norma trabajamos muy a gusto. Trabajamos con Anabel, que es la editora de la línea manga. Entonces, si tenemos cualquier duda, podemos contactar con ella siempre. Tenemos la suerte también de que confían muchísimo en nosotros. O sea, no es, a veces nos preguntan, pero esto es como en Japón, que tienes un editor constantemente. El editor está ahí, puedes recurrir a él,
pero en nuestro caso confían mucho en nosotros y prácticamente entregamos la obra terminada para que la evalúen. En el caso del concurso, la primera vez que trabajamos con Norma, teníamos varias entregas. Teníamos una entrega en determinado punto de un número de páginas A mitad del proceso, más o menos. Para que pudieran revisar cómo iba la obra. También es una manera de garantizar que los ganadores están trabajando en la obra, que no vaya a llegar el momento de... Claro, para planificar, ¿no? La idea es publicar al año siguiente, para el salón del manga siguiente, pues para planificarlo. Lo lleváis bien, necesitáis que no lo anunciemos y que lo atrasemos. Supongo que es un poco para eso, sí. ¿no? Pero más allá de ahí no hemos necesitado mucha intervención del editor, pero siempre hacemos algunas reuniones con ellos para ver cómo avanza, para presentar el proyecto. Pero muy bien. Hasta ahora todo ha ido súper volado, o sea, muy rodado, muy bien rodado. Al menos las propuestas que les hemos hecho les han gustado. Sí, eso también. O sea, por lo menos ya te digo, hasta ahora ha ido todo muy bien. No nos hemos encontrado nunca con esto no lo hagáis, por aquí no tirar, cambiad esto, cambiad lo otro, no ha habido ningún problema. Doy fe que Norma, hay gente buena trabajando ahí en Norma. Sí. Los editores son de estar detrás del proyecto y muy pendientes y ponerle mucha gana, mucho cariño, porque son proyectos bastante cuidados. Y más o menos, ¿cuánto tiempo, el tiempo que duró el proceso creativo, desde eso que has mencionado, ¿no? Esa idea base que tuviste en ese sueño, hasta que dijisteis, oye, el concurso y todo esto, ¿cuánto os costó en tiempo desarrollar todo hasta decir, mira, hemos entregado, hemos finalizado a imprenta? En el caso de Arashiyama, que quizás es lo más acotable que podríamos medir, digamos, yo creo que empezamos con ello quizás un año antes de entregar o sea, no de entregar, perdón, de presentarnos al proyecto, o a lo mejor 7, 8, 9 meses antes, porque yo recuerdo que yo aún estaba trabajando en mi antiguo trabajo mientras hacía algún que otro diseño de personajes centrados para Arashiyama, con lo cual yo creo que aproximadamente eso, ¿no? Medio año largo puede antes. ser. O sea, la verdad es que como la idea de Arashiyama fue como muy orgánica, era como, mira, ahora habría que hacer el diseño de estos dos niños de esta manera, ahora necesitaríamos este personaje, algo así. Entonces Dani iba haciendo, porque es lo que decía, él tenía otro trabajo, iba haciendo poco a poco y de repente nos encontramos con el dossier hecho para presentar al concurso. Después de que ganamos el concurso, pues fueron 10 meses de trabajo, o sea, a pico y pala, directamente, para acabar la obra. Sí, dime. No, di. En este caso, claro, lo bueno es que podéis trabajar mano a mano, tanto guionista como dibujante. No es en el caso el que el dibujante recibe el guión, es una idea cerrada, ¿no? Como has dicho, es un proceso creativo, digamos, bastante continuo y que seguramente veis correcciones, veis cosas que cambiar en todo momento. ¿Cómo es, digamos, cuando recibes tú el guión, en tu caso, para dibujar? Y si se te permite también añadir ideas y cosas tuyas, ¿hay esa libertad en ese proceso creativo? Pues es como dices, a mí Fidel me entrega un guión, pero no de toda la historia, sino que vamos de manera capitular. De hecho, es algo muy parecido a la manera de publicar que tienen en Japón, que ellos pues publican semanalmente o bisemanal o incluso mensualmente en determinadas revistas y reciben, o crean ellos la historia de ese capítulo. Entonces era como muy capitular el proceso y sigue siendo, lo seguimos haciendo así, de manera muy capitular. Y en ese proceso a mí también Fidel tiene mi feedback, ¿no? Tiene mis reacciones y pues mira, me gusta cómo lo estás resolviendo, o ¿qué vas a hacer ahora? Después de esta escena que me entregas, ¿qué tienes pensado? Y me lo explica, ¿no? No me entrega todavía el storyboard, pero me lo explica y pues yo le doy mis sensaciones y eso a él le nutre esa historia y, bueno, utiliza lo que quiere y descarta lo que quiere, obviamente, pero me siento muy parte también de ese proceso creativo y eso es muy reconfortante y muy agradecido. Cuando tú luego ves la obra, te sientes más orgulloso, si cabe, de ella, porque no dices, bueno, como el guión no es mío, pues yo me desentiendo completamente y si dicen cualquier cosa es cosa de él. No va así, en nuestro caso no va así.
Y al revés, cuando Fidel ve mis páginas también tiene la oportunidad de modificar o de corregirme cosas o de darme su opinión de, pues este plano me lo imaginaba de otra manera. O, o aquí van 3 viñetas pero no hay sitio, vamos a hacer 2, ¿cómo lo solucionamos? Y siempre está ahí para dar ideas también. O sea que es muy fluido y está siempre vivo. La clave es que está siempre vivo. Eso dice mucho digamos, el equipo creativo que al final se termina formando, ¿no? Entre 2 personas o más si se suman al proyecto. Arashiyama, esta obra, digamos, es un manga. ¿Cómo es trabajar y hacer manga en España? Porque muchos se preguntan el tema de, claro, todo nos viene, digamos, el producto que recibimos de la cultura japonesa, esa identidad propia que tiene ese país, ¿no? Su propia cultura, su propio pensamiento, la gente, incluso mucha gente cuando viaja a ese país le nota como todo tan extraño, ¿no? Las propias personas, la cultura y tal, la comida, evidentemente. ¿Cómo es hacer manga y trabajar en España para ustedes como autores? Pues yo creo que todo esto que me comentas pasaba mucho antes. Ahora ya quizá no está tan marcado esta línea de separación, ¿no? Entre las Mm. culturas. Ahora ya, gracias a la globalización, a Internet, a que viajar es algo más asequible, bueno, actualmente no, pero en la actualidad suele ser más asequible, pues no hay tanto choque cultural o tanto choque bueno, de que te sorprenda, ¿no? Pues puedes acceder a Perdón. información de una manera más sencilla y todo se traduce luego pues pues en comida, lo que dices, ¿no? La comida, la manera de comportarnos y traducido al manga, eh, yo creo que también nosotros tenemos cosas diferentes que aportar que los autores japoneses, que son nuestras propias vivencias y nuestra cultura y nuestro estilo de vida a esa narrativa, porque yo creo que la clave de lo que diferencia al manga es el tipo de narrativa. Pero creo que también la hemos asumido mucho nosotros, porque nos llevamos nutriendo toda la vida, desde que somos pequeños, con el anime, con los mangas que han ido llegando aquí, y indirectamente creo que hemos asimilado esa manera de narrar, eh, y yo creo que se traduce en los mangas que están sacando los autores de este país actualmente, que son increíblemente buenos, increíblemente, o sea, los ves y dices, yo es que ya creo que ya no hay nadie que diga, esto no es japonés, no es manga. O queda muy, muy poca gente ya que dice eso. Esas generaciones Sí. ya están desapareciendo porque el producto que hay ahora aquí, y cuando digo aquí me refiero en Occidente, eh, es súper válido y además tiene ese valor añadido que es que podemos aportar nuestra visión, ¿no? Yo voy a añadir que no es Que igual me he fácil enrollado crear, se ha mucho. enrollado Sí, totalmente y no sé sí. si ha contestado, pero Todavía, bueno. todavía no he ido a lo de cómo es crear manga aquí, pero No, bueno. Pero yo, ahora, mira, yo perfecto, te lo añadiré cedo que a ti. no es fácil crear manga aquí, no nos vamos a engañar. O sea, sí que lo que dice Dani, o sea, ahora cada vez más está reconocido la creación de manga se puede hacer desde cualquier parte del mundo y se considera manga, pero no es sencillo, es un mercado que se está abriendo, que ha empezado en otros países, que aquí ya por fin vuelve a haber una salida, una creación, un interés. Ahora ya Un no es mercado, en definitiva. mira, esto esto no es manga, es manga, lo han hecho aquí. Ahora no, ahora esto es manga y lo han hecho aquí. Y ves a los lectores que lo dicen con orgullo de, mira, está bien hecho, está hecho aquí. Sí que es cierto, que es lo que decía Dani, que creo que para crear manga fuera de Japón tienes que aportar algo más. Nosotros con Arashiyama, por ejemplo, queríamos enseñar nuestro amor por la cultura japonesa vista desde los ojos de unos niños, porque así podías introducir esa cultura japonesa más tradicional a cualquier tipo de lector, no únicamente a un lector de manga, que esto es algo que nos han agradecido mucho porque gente que lee novela o que no se acerca al mundo del manga o del cómic sí que ha podido entrar a la cultura japonesa a través de los ojos de Sine Shumie. Pero hicimos una declaración de intenciones de esto va a ser en sentido de lectura occidental, Mm. porque somos de aquí. Esto está visto desde los ojos de unos niños que no tienen por qué entender la cultura japonesa, su propia cultura, porque son niños, entonces era más fácil introducir eso. Y
hemos ido aportándolo en la siguiente obra, en Liquid, ya nos hemos trasladado a Londres, o sea, estamos narrando en clave manga desde aquí, pero aportando un algo más que es unos personajes occidentales, unas inquietudes occidentales, un pensamiento de aquí. Y en la siguiente obra nos trasladamos a Barcelona, a una Barcelona del año 93 y 2026, con lo cual creo que no es sencillo porque tienes que encontrar tu voz, tienes que encontrar el tema que puedas ofrecer algo diferente a lo que se está haciendo desde Japón, que el mercado aún está creciendo, pero no es imposible. Nosotros somos una prueba de ello y por suerte cada vez está creciendo más el mercado, haciendo que más gente pueda crear manga desde aquí. Yo creo que es duro, pero vamos por buen camino. Y sobre todo con, no sé, en este caso, pues editoriales, ¿no? Como Norma, que incentivan con concursos, o como Planeta Comics sacando esa revista con distintas publicaciones, sobre todo para dar a conocer a autores, que muchas veces hay proyectos, están en la red, están en internet, pero el público que se acerca a una librería, ¿no? Ese chico, ese joven que también igual dibuja o tiene la ilusión, el pensamiento de decir, oye, ¿por qué no me voy a animar yo que conozco esto desde pequeño o lo estoy leyendo, lo estoy viendo, digamos, a presentarme a algún concurso, a animarme o a intentar publicar de alguna otra forma, ¿no? Siempre esos proyectos y esas iniciativas yo creo que vienen bastante bien, y a saber si ahí también hay futuros autores que puedan sacar sus obras. Bueno, eso seguro. Y no son los únicos. De hecho, tienes a Letra Blanca, Fandogamia, No Evolution. Hay muchas editoriales que publican manga de autores españoles. El concurso de Norma es lo más. O sea, es el concurso que ha apostado siempre por el talento, por el talento de aquí, y es un referente. O sea, es obvio. Pero sí, cada vez hay más propuestas y hay más gente que dibuja en estilo manga y que puede ver que es posible, que antes era un poco como, ¿pero qué haces? ¿Estos dibujos chinos o estos dibujos con ojos grandes? ¿Esto qué es? Y bueno, ahora ya empieza a no ser así. Por suerte la cosa va mejorando y se van sumando más gente. Ahora sí, nos metemos un poco más de lleno en lo que es el argumento de esta obra. Arashiyama, de estos dos niños, de estos dos pequeños, y como bien dices, ¿no? Son dos pequeños que te ayudan a llevar una historia para que todo el público, toda la gente lo pueda entender. Contarnos un poco más, digamos, del argumento en sí de la obra. Adelante, guionista. Pues Arashiyama es la historia de Shine Sumie, de dos hermanos de 8 y 5 años que se escapan de casa de su abuela para ir a la montaña de Arashiyama, porque han leído, cuenta una leyenda que si llegas a la cima, los dioses te concederán un deseo, uno solo. Y ellos quieren que pedirles que sus padres vuelvan de su largo viaje por el cielo. Entonces, la idea era crear una fábula de estilo muy europeo en realidad, muy de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, un cuento de aquí, pero con estética japonesa, para poder volcar toda la cultura que habíamos estado estudiando sobre Japón. De hecho, decíamos antes que, bueno, 1 año para gestar la idea, 10 meses para crear la obra, pero llevamos mucho tiempo enfrascados en cultura japonesa porque nos interesa la estética del país para poder crear algo así. Y bueno, la idea es sencilla, siempre digo, a mí me sorprendió muchísimo y me sigue sorprendiendo el éxito de la obra, porque considero algo pequeñito, es un trocito de nuestro corazón, de eso no tengo la menor duda, pero es algo pequeñito que nos ha dado muchísimo. ¿Os sorprendió el recibimiento del público? Sí, totalmente. Totalmente. Pasamos de estar dibujando en casa en plan ermitaño a empezar a ir a prácticamente todos los eventos que se celebraban. Hemos recorrido media España, nos han invitado a media España. Hemos estado allí también con vosotros, también firmando, y en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, correcto.
Y lo que nos alucinaba fue las colas que se creaban para que nosotros les dedicáramos el tomo. Es que yo no lo había visto nunca, nada más que con autores japoneses. Y que nos tuviéramos que alargar incluso una hora de más de la hora que teníamos estipulada. Y todo el recibimiento y el feedback, eh, la buena respuesta que hemos recibido en redes sociales también, ¿no? Todo el mundo compartiendo que les ha gustado, que les ha encantado, que les ha emocionado. Yo es que no lo esperaba. Realmente abruma muchísimo. Bueno, yo creo que esto es una obra que pone vuestros nombres, digamos, ya a conocimiento del público lector de manga y la que también no es de manga, porque es una obra, digamos, como bien he dicho, que pues para el público en general, no solo tanto para el lector, digamos, habitual de manga y que conoce muy bien la cultura japonesa y que evidentemente las referencias que habéis metido y añadido en esta obra las conocerá y las disfrutará más, pero también al público, digamos, no habitual, yo creo que la entiende perfectamente, ¿no? Todo lo que habéis querido transmitir y volcar en esos dos niños, que muchos se sentirán identificados por ese pensamiento, ¿no? De los padres, de tratar de buscar esa aventura, incluso esa frase que se suele decir siempre del camino del héroe, en este caso en dos niños, ¿no? Que van a buscar ese deseo que quieren encontrar y anhelan tanto, ¿no? Es una obra, pues eso, con una sensibilidad bastante marcada, yo creo, por los niños y que, como bien dices, es sencilla, es fácil de entender, es simple, es la aventura de estos dos niños. Y pasando un poco a la siguiente obra que os abre camino a esta es Liquid Memories. Trabajáis también con Norma Editorial. ¿Esto ya es un proyecto de encargo o es más de decir, ya como el éxito que habéis tenido con esta obra, la editorial os dice, chicos, tenéis más proyectos, que tenéis ganas de sacar más material y tal? ¿Cómo surgió también en toda la idea de Liquid Memories? Pues sí, de hecho nos dijeron si teníamos algo más en mente, le dijimos que sí y cuando hubo oportunidad hicimos una reunión con ellos y les presentamos Liquid Memories, que ya, como decíamos, habíamos empezado a trabajar antes de Arashiyama, con lo cual ya teníamos parte del camino recorrido, o sea, no eran 8 páginas de muestra como para el concurso, sino que ya había algo más trabajado. De hecho, esa primera reunión casi que pudo traducirse como en la reunión que tuvimos con Arashiyama a medio más camino, o menos. porque ya había, ¿no? Páginas para que pudieran revisar. Y bueno, además recuerdo que fuimos a la reunión y fuimos bastante nerviosos porque era como, les vamos a proponer un thriller. Que es totalmente diferente a Arashiyama, con sangre, es que nos van a decir. Y para nuestra sorpresa nos dijeron que adelante, que bien. Que además era una cosa que empezaba a aparecer en el manga. Acababan de publicar Museum. Sí, es cierto. Y era algo por lo que, por lo visto, habían apostado, habían decidido apostar y casualmente pues aparecimos con un thriller. Exacto, y era como raro porque también no hay, al menos que yo sepa, no hay mucho thriller creado fuera de Japón. Ni nos llegan tantos, sí que los hay, pero no hay tantos. Y bien, de hecho fuimos allí ya presentándoles la portada, bastantes páginas, y ha sido un reto de obra porque una de las cosas que les planteamos a la editorial es, van a ser, bueno, la historia es más larga, van a ser 2 tomos, 3, y era como, bueno, mejor que sean 2. Vale, van a ser 2, pero más gordotes. De hecho, si sumas los 2 tomos, casi son 3. 3 tomos finos. Casi son 3. Aquí podemos ver, digamos, las dimensiones del tomo. Sí, el primero. Creo que eran 216 el primero y 240 y algo. El segundo. 248 puede ser. Que sí, más o menos. Que normalmente nos movemos en un manga en las 160, 190 como mucho. Y además una de las cosas que les dijimos era, vale, vamos a hacerlo así, pero nosotros somos lectores de manga. No queremos que, o sea, no puede ser que entre un tomo y otro pase 1 año y medio, no, 1 año, no puede ser. Entonces nos pusimos el reto de que pasaran 6 meses entre un tomo y medio y tomo y medio, porque no es solo un tomo. El señor respondió aquí como un campeón porque el peso de dibujo lo lleva Dani y publicamos el primer tomo en abril
de 2019 y en noviembre de 2019 salía el segundo tomo. También te digo con la presión de la gente, que esto no lo habíamos vivido en Ahora se llama, claro, de cuándo va a salir el segundo tomo. ¿Cómo nos dejáis así? Tenéis la historia a medias. No era la primera vez que dejamos a la gente con una historia a medio acabar, sí, y teniendo que crear el siguiente, ¿no? Y además también, yo creo que casi todos los dibujantes cuando empiezan, o los autores cuando empiezan, quieren crear obras más largas. Es horrible. O sea, es como, claro, tú creas un tomo, lo publicas. Ahora imagínate que no gusta. Tienes que seguir creando el siguiente tomo con todo ese feedback. Ni que sea para terminar la historia, aunque exacto, te la corten, en algún punto. tomo cortando la historia, aunque tú hubieras pensado más. O yo qué sé, por ejemplo, en el caso de Liquid, yo tenía también mis miedos porque la historia es una historia que se va oscureciendo conforme va avanzando la trama. En el primer tomo incluso hay algunos toques de humor que desaparecen totalmente en el segundo, porque esa es la idea, es ese viaje hacia la oscuridad un poco. De una gente normal y corriente, exacto, con una vida normal y corriente. De un personaje normal y corriente que se encuentra en una situación dada. Entonces era como, claro, pero ¿cómo va a funcionar esto? Y si no... Tienes muchos miedos ahí, pero la editorial confió en que iba a funcionar bien, confió en nosotros, sacamos el primer tomo y fue muy bien, y llegamos a los 6 meses a publicar el segundo tomo. Eso es algo que se agradece mucho, el que tenéis en cuenta el público, ¿no? Sobre todo si conocéis a ese público, porque ya hemos visto casos yo en el caso, digamos, como librero, que vienen aquí y te preguntan, oye, ¿cuándo va a salir el número 9, el número 8 de la siguiente? Y tener que decirle, mira, todavía no tiene fecha de publicación, o en este caso se ha retrasado, o el autor pues no la va a continuar y le han cancelado la serie y tal. Y claro, es, digamos, un poco una movida de decirle a la persona que con tanta ilusión lleva al día su serie cada mes o cada 2 meses que se publica un tomo que llega aquí recopilado, decirle, oye, pues igual hasta el próximo año no tenemos nueva publicación. En este caso fue bastante bien la publicación de los 2 tomos y teniendo en cuenta de que, claro, cambiáis de temática totalmente. Pasamos de unos protagonistas que son unos niños con un sueño, con un deseo, a, como había dicho, un thriller, asesinatos, sangre, misterio, policías, drama. Claro, la temática cambia, el escenario cambia, como bien decimos, de Japón a Londres. Esto fue también, supongo, un gran reto, como habéis dicho, en el tema del dibujo, ¿no? Al ser mucho más páginas, más horas de trabajo y tal. Tú, en el caso del dibujo, Dani, ¿cambias digamos, la forma de narrar según la temática que te proponen, digamos, en el tema del guión? ¿O ya, digamos, tienes tus bases establecidas? Bueno, esto es casi que para los dos, porque nuestro trabajo como tándem gráficamente empieza en Fidel, porque Fidel no me entrega el guión escrito. Fidel me hace el storyboard, me hace un croquis con la distribución de las viñetas, con lo cual ahí manda un poco él. Yo le propongo, como decíamos antes, ¿no? Tenemos esas reuniones y hacemos todos los cambios, pero la narrativa cambia ligeramente. Claro, hay escenas que tú en una historia, en un cuento como Arashiyama, las explicarías de una manera, y en una historia como Liquid Memories pues puedes aprovechar, ¿no? y explicarlas de otra manera para aprovechar esa temática, ¿no? Pero la base es la misma, quiero decir, la base de narrativa que tiene Fidel, como cuenta sus historias, creo que es la misma, con ligeras pinceladas, no sé. Digamos que ¿cómo decirlo? Cambiamos los ingredientes, pero de una receta que está muy clara en su cabeza, en la cabeza del chef, que es él. Eso es lo que cree el dibujante. O al menos así me lo vende, no sé. Quizá esta pregunta la deberías haber contestado tú al final. Yo creo que visualmente en Liquid hay un montón de propuestas que son resoluciones de Dani. Hay algunas que son, no, esto tiene que ser así, punto, que se lo he impuesto yo. Pero sí que es cierto que en Liquid la extensión también marcó el cambio de un poco de narración. O sea, hay más splash page, más dobles splash page, hay
hay más juegos de cámaras. Yo soy fan de los planos cenitales, que Dani se me tira encima cada vez que le digo, aquí un plano cenital. Bueno, es que a veces lo usa para todo. No. Entonces es como, bueno, a ver, calma. Resérvatelo para cuando realmente lo podamos lucir bien, ¿no? Pero sí, le gustan muchísimo los planos cenitales. Los planos diferentes. Ujú. Más que solo los cenitales, te gustan también los planos diferentes y tal. Y eso está muy guay. Creo que es muy buena opción, ¿no? Yo creo Para que en hacer Liquid manga. pudimos experimentar bastante más. Al ser una historia más adulta, puedes experimentar mucho más. En Arashiyama la idea era, tiene que verse claro el camino de los personajes, los sentimientos de estos personajes. Sí que es cierto que bueno, yo me siento particularmente orgulloso de Sumie caminando por la niebla La o de niebla la... espesa que no te deja ver ni siquiera la línea de las viñetas. Exacto. O de la explicación que se hace en Ukiyo-e dentro de la historia y esos recursos gráficos. Pero sí que yo creo que experimentamos más y que experimentaste más como dibujante en Liquid. Sí, porque además hay más personajes, el mundo en el que se mueven es totalmente diferente. Pues Arashiyama es un bosque en el que, bueno, tienes la vegetación, las rocas, los animales que la habitan, pero Londres es una ciudad llena de formas, llena de gente, la arquitectura, todo eso, las texturas que hay en la calle, ¿no? En las calles, eso pues te brinda una opción, o sea, un abanico de posibilidades eh, inacabable y el agotamiento también después pues es mayor, obviamente, ¿no? La presión mental es mucho mayor, pero luego la recompensa también ha merecido la pena. Y Arashiyama, Liquid Memories, ya se puede decir ese tercer proyecto que recientemente ha sido anunciado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ese nuevo proyecto que, si no me equivoco, será para 2021? Sí, ya lo presentamos durante el Manga Barcelona Limited Edition. La historia se va a llamar El tiempo de los tres y va a ser un tomo único. Volvemos al tomo único y volvemos a cambiar de género. Sí, en esta ocasión va a ser un Slice of Life. Tengo más miedo todavía que con el thriller, ya te lo digo, porque es un género que requiere una sensibilidad bastante potente para poder narrar con muy poquito y poder dar buenos giros. Además, hemos hecho un salto mortal en el sentido de que un juego con la obra, porque es nuestra tercera obra como equipo. Los protagonistas son tres. La historia es el tiempo que viven esos tres personajes juntos. Si es como la tercera obra, el tres tenía que estar en el título. Y, y además jugamos con el tiempo. Es una obra que empieza en 2026, cuando la Sagrada Familia se desploma y Elda, con sus 50 y tantos años viviendo en Kobe, y ver la noticia, descubre que se rompe algo dentro de ella que le hace volver a Barcelona, y allí descubre que los recuerdos de su juventud siguen pegados a las calles de la ciudad como si nunca se hubiera marchado. Entonces se enfrenta un poco a su adolescencia y a ese tiempo que vivió allí, que lo cambió todo para ella. Un proyecto que como se anunció, verá la luz en 2021. Todavía no sabemos qué mes, pero el año al menos ya lo tenemos. Claro, es cambiando de temática, ¿no? De niños pasáis a asesinos, ahora esta nueva temática que viene en camino. ¿Algún género en concreto que os gustaría tocar para siguientes historias? ¿Le tenéis ganas, digamos, a algo en concreto que decir, a ver si nos dejan también hacer esto, tal? Yo personalmente le tengo muchas ganas al terror, pero creo que en cómic es muy complicado. O sea, voy dándole vueltas a varias ideas, eh, pero creo que es muy difícil dar miedo en cómic. Es que en videojuegos, en películas, es más sencillo. Tienes recursos que te permiten, yo que sé, aunque solo sea el jump scare, el susto por el sonido que sale de golpe, en cómic es complicado. Y
También tengo ganas de hacer una historia con un poco más de fantasía y un poco más larga, tal vez. Pero veremos. De momento la idea es acabar el tiempo de los tres. Y no sé si tú tienes algo que digas. Yo me dejo un poco, me dejo llevar por el viento. A mí me quizás antes te hubiera dicho, ¿no? Ostras, pues ten cuidado, no sé, utiliza algún recurso más sencillo, alguna cosa, alguna historia más ligera, pero llegados a este punto ya me atrevo, es quizás un poco prepotente esto, pero me atrevería casi con cualquier cosa y seguramente me tenga que comer estas palabras diciéndolas delante de mi guionista, que ahora mismo se está frotando las manos, claro, que dirá, bueno, pues nada, si me das cancha, que alguna vez le he dicho, ¿por qué no ponemos la siguiente historia en un desierto totalmente blanco, sin elementos y sin nada, que solo sean personajes hablando? Pero creo que no ha colado. No, Eso daría miedo. no. Igual puedes tirar por A la ahí. editorial tal vez le A la daría miedo, editorial sí le daría miedo. pero no. Pero no, la No, verdad es bueno, que no tengo ninguna preferencia. a ti ya vía libre, ¿no? Es lo que te venga, a intentar hacerlo de la mejor manera posible y a seguir para adelante. Sí, mientras haya, digamos, mientras tengamos plazo y tal, y además los lectores están mostrándose súper comprensivos en ese sentido, mientras tengamos tiempo de poder experimentar y de poder tomarnos ese tiempo, de desplayarnos en que la obra esté bien y que las páginas sean llamativas y la historia esté bien pulida, eh, me da igual. La cuestión es seguir creando. Y una pregunta sobre el tema, por ejemplo, referentes. O sea, autores que os gustan, ¿no? Ya hemos visto las distintas temáticas, no sé, nombres tal vez por ahí como Inio Asano o ese tipo de autores. ¿Qué es lo que soléis leer y si utilizáis mucho de esos referentes en vuestras obras, claro? Bueno, yo no tengo casi tiempo de leer, porque todo el tiempo que tengo lo paso dibujando, pero Fidel, por ejemplo, lee muchísimo, se nutre muchísimo de mangas, de novela, yo me nutro también de cine, bueno, y Fidel también, ambos nos nutrimos bastante del cine, pero bueno, yo tengo autores fetiche como Naoki Urasawa, como Rumiko Takahashi, como Akiko Higashimura, ¿quién más tengo por ahí? Bueno, a ver, crecí con Toriyama, obviamente. Aunque me decantaba muchísimo también por eso, por Rumiko Takahashi, ¿no? Y en cuanto a cine, por ejemplo, Mamoru Hosoda me gusta mucho y Satoshi Kon está en un pedestal para mí. Top, top. Sí, es top, totalmente top. Y yo qué sé, luego pues también me nutro bastante de la estética de los videojuegos y tal, pero en general me nutro bastante del cine. Y pues yo no sé qué decirte. No es que tenga autores súper endiosados. Soy más de obras. No te diré, o sea, Urasawa me gusta, es obvio. O sea, creo que puede verse algo de ello en mi forma de narrar, aunque sea involuntariamente, porque no cogemos referentes propiamente dichos, pero como sí que consumimos cada uno bueno, ya sea en historias, en videojuegos, en cómic, en novela, mucho, Mucho mucha material. información, mucho material, eso acaba repercutiendo en lo que haces de manera indirecta. Me gusta Daisuke Igarashi, me gusta mucho, es el de Los Niños del Mar, que aquí creo que se ha publicado solo Hechiceras y Los Niños del Mar, y me gusta mucho su narrativa bucólica y su dibujo que es sucio, a veces desdibujado. Me gusta mucho esa sensibilidad. No sé, consumo mucho manga no japonés, porque me Mm. gusta saber lo que se hace en el resto del mundo. Mucho manga francés, italiano, tengo un manga alemán también por ahí. Y de más autores que me gusten así, más de novela, tal vez. Me gustan mucho novelas tipo novelas japonesas, como El Ganso Salvaje, País de Nieve, Lo Bello y lo Triste. eh, Neil Gaiman me encanta. Philip Pullman. em, Kundera. O sea, además me voy como de la fantasía a la filosofía, a la poesía. O sea, es como voy cogiendo un poquito de cada sitio. Porque yo creo que eso es bueno y que eso acaba siendo el sentido también de que hayamos publicado obras tan diferentes. Si consumimos
cosas muy diferentes. Entonces, lo que acabas produciendo es lo que te gusta. Y son cosas muy diferentes. Entonces tengo la suerte de que el dibujante es versátil y se me puede adaptar a cada género. Eso está claro en lo que nos transmitís, al menos en las obras, con estas distintas temáticas, incluso lo que impregnáis en cada personaje, ¿no? Esa esencia que cobra cada personaje, que es totalmente diferente. Y nada, yo creo que Arashiyama, Liquid Memories, el proyecto nuevo El tiempo de los tres, yo creo que hemos comentado y hemos charlado un ratillo, 40 minutos exactamente, también para que el público os conozca un poco más, ¿no? Porque muchas veces siempre conocemos la obra tal, pero igual a los autores y esa visión que han tenido de cómo construir la obra no se conoce tanto. Comentarnos también una cosa, ¿tenéis un podcast? Sí, tenemos un podcast. Sí. Se nos vino, tenemos un podcast que se llama Mangakas Aquí y no sé por qué salió esto, de repente pensamos, tenemos que desahogarnos un poco quizá, ¿no? Sí. Y explicar pues nuestras reflexiones. La idea era cómo podemos, claro, el tiempo de creación de una obra es el que es. O sea, aquí Dani va muy rápido, pero sus 10 meses de creación, más la conceptualización, diseño de portadas, maquetación, lo tienes. Entonces la idea era cómo podemos ofrecer algo más que no solo la obra, y surgió el podcast, Mangakas Aquí, que nos lo pasamos muy bien grabándolo. Ahora lo tenemos acabamos la primera temporada, por así decirlo, porque estábamos reformando el estudio, porque donde nos veis ahora es donde estamos trabajando y es un espacio muy pequeñito. Entonces hemos reformado un estudio bastante más grande y lo dejamos paralizado para acabar la reforma del estudio. Ahora ya está acabado y estamos confinados y no podemos mudar. Con lo cual, en cuanto nos volvamos a mudar allí, retomaremos el podcast en el que hablamos de creación de manga, de mercado, de la evolución del manga aquí. Intentamos tocar pues, temas que nos interesan. Y también el canal de Twitch, ¿verdad? Que por ahí podemos ver algunas cosillas. Sí, yo además, pues eso, cada día, o casi cada día, suelo emitir en mi canal de Twitch, bueno, yo soy Sensei Dani en todas las redes sociales, incluido Twitch, y allí pues está muy bien porque, como dice Fidel, son 10 meses de trabajo, la vez que menos, y llega a ser algo bastante solitario, ¿no? Y bastante, puedes llegar incluso a deprimirte, decir, es que estoy solo, no hablo con nadie. Entonces, yo recuerdo que con Arashiyama todavía no había descubierto Twitch y descubrí Twitch justo al terminar Arashiyama, me parece, o justo al estrenar Arashiyama, y empecé a hacer todas las páginas de Liquid Memories, sin spoilers, eso sí, en Twitch, y la comunidad ha ido creciendo y la verdad es que a día de hoy pues es súper divertido, es súper entretenido poder estar charlando mientras trabajas, que te vean lo que estás haciendo, que te sirve de ventana también para que te conozca más gente, ¿no? Para decir, oye, mira, yo soy esta persona y hago esto, este es mi trabajo y lo puedes comprar, puedes ir a tu librería y lo tienes ahí, te lo puedes leer. Y la verdad es que está yendo bastante guay. Como mínimo, para no volverme loco. Claro, eso además también es el feedback en el momento de la gente, ¿no? Porque viendo tu trabajo en directo dirá, oye, pues esta página mola, estos detalles que le añades y tal. Aparte también, por ejemplo, yo mucho por el tema de hablar con autores, esto de la cuarentena, dices, pues no me ha pillado muy diferente porque estoy todo el día con la mesa del dibujo o la tableta dibujando. Yo no he notado el que no salga de casa esas horas, digamos, y tal. No, en realidad no, la diferencia no ha sido abismal, que digamos, yo ya estaba mis 24 horas prácticamente en casa, entonces no ha sido muy diferente, la verdad. Y lo que sí que me he dado cuenta que muchos autores han empezado a streamear, ¿no? A emitir en Twitch, precisamente supongo que por eso, ¿no? Para poder relacionarse un poquito más. Durante la cuarentena han surgido unos cuantos canales de YouTube de dibujantes enseñando el proceso creativo, las páginas, cómo trabajan, el material que utilizan y todo. Y a eso a la gente le gusta porque así conoces, digamos, de primera mano cómo se hace, lo que luego compras en una librería, ¿no? Porque ya es, digamos, eso es el producto final, pero el proceso creativo de todo lo que puede tener un autor
Eso se agradece mucho, que son cosas al final que no pueden ir como extras muchas veces impresas en una página, sino que tienes que verlo en un canal de YouTube o un canal de Twitch y tal. Yo creo que además esto ayuda mucho a que la gente sea consciente de ese valor y que valore, Sí. ¿no?, esa obra, porque quizá por la propia ignorancia, porque uno nace aprendido, no le enseñan lo que tarda un dibujante en hacer un cómic, ¿no?, en la escuela, y de repente, pues por no saberlo, descubre todo el trabajo que hay detrás y sirve para que esa persona de repente valore esa obra y lo que cueste o lo que tenga que pagar por ella no parezca, quizá, porque hay gente que a lo mejor, pues eso, por ignorancia dice es muy caro, me parece muy caro. De repente te encuentras con que no, que dicen, ostras, pero te estás pegando un currazo increíble, es que llevas 10 meses trabajando en esto ya y yo me lo he leído en 45 minutos, en una hora o en un par de días. Ostras, pero tío, tú haces un trabajazo, ¿no? Y eso, pues, por un lado reconforta bastante, ¿no? Decir, oye, pues genial que hayas visto esto, ¿sabes? Claro, O sea, dime por ejemplo, dónde lo venden, que lo compro ya, ¿sabes? Entonces, motiva mucho. Sí, yo por ejemplo lo veo mucho en el caso en autores sobre todo de cómic europeo y en la gente que dice, pero ¿cómo voy a pagar 16, 17 euros por un cómic de 48 páginas cuando luego en Marvel por 12 euros estoy comprando un cómic de 160? Ya, pero es que tienes que darle, creo yo, el valor de cada uno y el tiempo que le dedican, ¿no? Bueno, Igual 216 por 8 euros. Claro, ¿Sabes? O sea, claro. es que... Es que claro, ya no es solo por el precio y el número de páginas, sino digamos por todo el trabajo que hay detrás de un autor. La Eso es lo que ahora producción en se puede Estados ver. Unidos, claro, es diferente, es más, digamos, un autor tiene que incluso ir por página por día y ya está, mientras que igual en un manga o en un cómic europeo, que digamos también está incluso el tema del color y todas estas cosas, le dedican muchas más horas, más detallado y el acabado más pulido. Si quieren que el precio sea menos, que compren más. De hecho, esa es la clave. Es que esa es la clave. En Japón Cuanto el más manga es mercado hay... mucho más barato. También es cierto que los mangakas trabajan muchísimo, que son equipos mucho más grandes y pueden producir mucho más porque el mercado es muy grande. Entonces, si vendes 2 millones de ejemplares de una obra, que no son las que más, pero si vendes tanto, claro, la puedes vender a 4 euros. Claro. Sí, luego depende mucho el tema de las tiradas, incluso el propio material en el que se edita, ¿no? Aquí por suerte tenemos, digamos, esa suerte de tener editoriales que editan muy bien y que controlan muy bien el tema de la calidad, sobre todo del producto final, ¿no? Porque muchas veces vienen las comparaciones. Libros publicados que hemos visto en ningún sitio. Siempre que viajamos a algún país, nos vamos a una librería. O sea, esto ya lo llevas. Las ediciones de aquí de manga no las hemos visto en ningún otro sitio. O sea, con la calidad del papel, no. Es increíble y eso pues hay que agradecer a las editoriales que apuesten, digamos, también por esa calidad, porque muchos, aunque sea, digamos, un producto de entretenimiento y de consumo, digamos, habitual, hay mucha gente que pues eso, la quiere tener en su casa colocada en una estantería del salón de su casa y tal, y también no deja de ser, digamos, de ser un producto de coleccionismo. Más allá de que lo importante y la base sea conocer la historia y conocer el trabajo de los autores, pero también es un producto, digamos, de coleccionismo y de tal. Y nada, chicos, yo quería agradeceros por estar por aquí, de comentarnos vuestros proyectos, vuestros trabajos. Os invito a una próxima visita con el próximo proyecto que tengáis y cuando queráis estáis más que invitados. Y ahí queda recomendar el canal del podcast. ¿Estáis en iVoox, en Spotify? Estamos en iVoox, en Spotify y en iTunes. Mangakas aquí. Ahí queda recomendado el canal de Twitch también si queréis ver el trabajo del señor Dani, ahí viendo el proceso creativo, digamos, de las ilustraciones. Y como digo, un placer y nos vemos en una próxima charla. Nosotros encantados. Encantados, que vaya muy bien. Adiós. Chao. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?